Bienvenidos a casa, amén. Pero también le envío un saludo a los que nos ven por las redes. Tenemos unos hijos, a Pacho y a Carolina. Un saludo también para los que nos ven todos los días en el devocional de Amaneceres con Jesús. Les enviamos un saludo y un abrazo desde acá. Pero también quiero saludar a mi amigo Johan. Bienvenido. Y todos ustedes, bienvenidos a casa. Vamos a compartir hoy un mensaje que el Señor puso, y es sobre el Espíritu Santo de Dios. Lo puse como nombre: relación personal con el Espíritu Santo. Y vamos a ver un tema muy importante sobre lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Muchas veces dicen que es la tercera persona de la Trinidad, entonces como que no tiene mucha relevancia, mucha importancia. Pero el Espíritu Santo es la persona más importante que nosotros podamos tener. Amén. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabemos que Jesús vino, se hizo carne, murió por nosotros y nos dio vida y salvación. Ahora, ¿tú quieres ver el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Solamente te miras al espejo y ahí ves el Espíritu Santo que está dentro de ti. Ese es el templo, el cuerpo de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy algo muy importante sobre la relación personal que todos nosotros como hijos debemos de tener con el Espíritu Santo. Te voy a contar una cosa: a mí el Espíritu Santo, la persona del Espíritu de Dios me apasiona. El Espíritu Santo es todo, porque me ha tocado vivir muchas experiencias con el Espíritu Santo. Un día no recuerdo si era en Tuluá o en Buga, y me invitaron a un colegio, y era lindo porque era como un teatro. Y yo estaba acá abajo, y de acá para arriba eran puras sillas. Lindo el lugar. Era un teatro grandísimo. Pero cuando uno comenzaba a hablarle a los jóvenes de Jesús, ustedes se imaginan, todo el mundo empezaba a molestar, a reírse, o le tiraban a uno los bombones o lo que tuvieran en la mano. Y yo decía: tranquilos. Y yo le decía al Señor: Señor, estoy acá parado en el nombre de Jesús, pero también con el poder y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero era algo tan lindo, porque yo recuerdo que un amigo que me invitaba, él estuvo acá contando un testimonio, se sentaba al lado mío, y él me decía: estoy a la expectativa de lo que va a hacer Dios hoy en este lugar. Y así estoy hoy en este lugar, con esa expectativa. Y recuerdo que eran todos allá, y en un momento yo les dije: saben, estén calladitos, que el Espíritu de Dios está acá, y es mejor que tú calles para que sientas la presencia. Y saben una cosa, iglesia, que fue muy lindo, porque los muchachos se quedaron todos callados, y cuando menos se piensa, cuando menos creíamos, cómo comienzan todos estos jóvenes a llorar. Y eran lloren y lloren ahí en el piso. Luego ellos se paran, y cuando se paran ellos, eso llegó una ola al Espíritu Santo, y todos iban cayendo. Habían profesores que estaban recostados en los muros y se iban deslizando por las paredes, iban cayendo. Y eso es lo más lindo que pueda haber. ¿Saben? Acá es una iglesia donde amamos el Espíritu Santo, pero también vemos las manifestaciones del Espíritu. Hace días yo hablaba con un pastor y me decía: a mí las manifestaciones del Espíritu Santo no. Y yo le decía: ¿por qué? Porque uno habla del Espíritu, pero uno no sabe lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y uno tampoco puede como impedir de lo que Él quiera hacer. Él es libre de hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Pero vamos a ver algo donde todos nosotros como hijos de Dios, primero que todo, antes de conocer a Dios y tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Salvador,
y Jesús viene y trae libertad a tu vida, vienen unos pasos donde nosotros nos toca vivir. Y la vida cristiana, muchos dicen que es chévere, sí, muy linda, y dicen que es muy fácil. No es tan fácil. La vida cristiana no es tan fácil. Muchos la hacen más difícil que otros, pero nosotros la podemos hacer más fácil. Amén. Muchas personas hacen la vida cristiana más difícil porque no tienen una relación con Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos con Dios, y si tú no le sirves a Dios, la vida cristiana se te va a volver monótona. O sea, hay como algo como que cuando tú le sirves, tú dices, tengo algo, a alguien por quien vivir, y me gusta servirle a Él, y servirle en amor, con amor, por agradecimiento, por gratitud y porque lo amo. Cuando no se le sirve a Dios, te cuento que va a ser una monotonía maluca. Sí, voy a la iglesia, recibo, no sé si en la semana oran o leen la palabra, pero es algo que a lo último se te vuelve algo maluco. Porque tenemos que estar activos en las cosas de Dios y con Dios. Amén. Tenemos que estar muy activos. Y donde nosotros estemos, Jesús tiene que estar ahí a través del Espíritu Santo. Entonces, fuimos liberados cuando conocimos a Jesús. Amén. Cuando nosotros conocimos a Jesús, cada uno de nosotros tuvo su encuentro con Dios. Después de ese encuentro con Dios, fuimos liberados. ¿De qué? Del pecado. Fuimos libres de la muerte eterna. Y fuimos libres de una cantidad de cosas por las cuales Jesús murió en la cruz por todos nosotros. ¿Sí? Fuimos libres. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto, el Señor le dijo a Moisés, yo quiero que tú vayas para liberar a mi pueblo. Moisés le dice, uy, ¿cómo así? Si yo no hablo bien. El Señor le dice, a mí no me importa su voz. Yo necesito es que tú vayas y me saques mi pueblo de allá. Ok, Señor, yo voy a ir para allá. Y el Señor le dice que fuera. Y el Señor les dice, mira, yo no los voy a dejar, voy a estar con ustedes. Amén. Mírame pues. Entonces Dios respalda a Moisés. Ellos salen de Egipto. A lo último vemos como el faraón sale a seguirlos, a perseguirlos. Después de todo lo que le hizo Dios. Ah, no, lo va a soltar. Entonces mire, lleve esto, lleve aquello, todo eso. Ustedes ya saben todo lo que pasó. Amén. Cuando ellos van, comienzan a escuchar los carros del faraón. Amén. Puros caballos y ellos a pie. Llegan al mar y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? Yo no sé nadar. Ahora, uno viendo ese mar por allá, el horizonte, eso bien lejos, uno dice, acá fue. Ya venía el faraón con todos. Moisés levanta su vara y se abre el mar. Amén. Todos se quejaban. Hey, nos sacaste de allá para morir por acá. Nos sacaste de allá para morir aquí ahogados. Pero el mar se abre y comienzan a pasar. ¿Ustedes qué se imaginan? Que el mar estaba lleno de pantano y de lodo. Estaba seco. Y pasan. Cuando ellos terminan de pasar, el mar vuelve y se cierra. Y todos los enemigos murieron ahogados. ¿Sí? Vemos ahí un milagro de parte de Dios. Vemos el respaldo de Dios con Moisés y para el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, ya habían recibido libertad. Nosotros recibimos libertad. ¿Sí? Porque ya estamos con Dios. Pero cuando ellos salen del mar, ¿qué se encontraron? Se encuentran con el desierto. Entonces recibimos liberación,
Pero luego viene el desierto. Cuando ellos se encuentran con el desierto, ellos pensaron que de una iban a llegar a la tierra que fluía leche y miel, que era la tierra que el Señor les había prometido. Y entonces dice en Jeremías 2:6, dice: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos? O sea, una tierra llena de problemas, llena de dificultades. Amén. Tierra llena de obstáculos, de adversidades. Dice, una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Mira qué tan tremendo. Ellos dicen, ¿dónde está Él? Cuando llegaron al desierto. Pero vamos a mirar algo muy importante acá. ¿Por qué Dios los lleva al desierto? Todos nosotros, después de que fuimos liberados, el Señor nos lleva al desierto, iglesia. Y allí en el desierto es donde Dios nos va a enseñar. Yo recuerdo cuando el Señor me tocó. Yo había salido, yo estaba más o menos recién salido de la cárcel. El Señor me toca y me había tocado vivir una vida de abundancia económica. Después de que Jesús toca mi corazón a través del Espíritu Santo, yo pensé que todo iba a ser muy bueno. Yo decía, qué bendición. ¿Saben una cosa, iglesia? Comienzan las pruebas en la parte económica. O sea, de andar en buenos carros y todo eso, ya ni en bicicleta andaba, a pie. Y entonces comienzan las pruebas. Y yo recuerdo que un día estaba yo con el hijo mío, el mayor, que él vive por allá en Alemania. Y yo le dije a él, yo no aguanto esto, porque, o sea, no veía una moneda de peso por ningún lado, después de estar acostumbrado a estar ganadito. Y yo le dije a él, yo quisiera más bien que cuando yo me acueste o esté por ahí, llegue un enemigo, sí, para no seguir viviendo más. Resulta, a mí nunca se me olvida que ese día había un partido, Medellín Nacional, que le robaron a Nacional el título. A mí nadie me olvida. Y yo seguía más aburrido, y más viendo eso. Yo dije, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo más. Y yo anhelaba de que pasara un enemigo y me quitara la vida. Sí, porque estaba viviendo súper mal. Yo les conté un día que me tocaba dormir bajo un parasol de estos, allá afuera hay una cafetería, después de haber estado bien económicamente. Y entonces el Señor me dice, yo recuerdo que me acosté a dormir ahí y me dice el Señor, es que no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Y yo te separé con un propósito, pero es necesario que tú vivas lo que te voy a poner a vivir. Y yo, o sea que muerte, cero por ahora, nada de descanso. Y es muy importante, iglesia, cuando el Señor, después de que recibimos libertad, así como el pueblo de Israel, lo lleva al desierto. Y el Señor, acá en el libro del Éxodo, es uno de los libros que es muy importante en cuanto a toda esta escritura. Ya vimos cómo el pueblo de Israel había sido libre de Egipto. Amén. Pero ¿cuál era la esperanza de ellos? La tierra prometida, un lugar donde iban a vivir llenos de abundancia y de paz, que es lo mismo que nosotros pensamos cuando recibimos a Jesús y comenzamos a caminar con Jesús. Decimos, ya no van a haber dificultades económicas, ya no vamos a tener problemas, ya no va a haber más angustia, no va a haber más preocupaciones, ya no van a haber más adversidades ni problemas, vamos a estar bien. Pero sabes, en una cosa que en la palabra de Dios dice, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero ahí más abajito dice, pero estén tranquilos porque yo he vencido el mundo. Amén. Yo estaba todavía ignorante de todo eso. Yo solamente era un bebé espiritual. Y comienza ese desierto. Comienza el desierto. Amén.
¿Por qué? Luego de que ellos cruzan, el pueblo de Israel, el Mar Rojo, ven como todo el pueblo egipcio se ahoga en el mar. Y vemos todo lo que el Señor comienza a hacer. Y dice en Éxodo 16, 2, 3: aquella nación que marchaba con esperanza ahora caminaba con hambre, fatiga y frustración al no ver señal de la tierra que fluía leche y miel. Muchos de ustedes hoy están viviendo un desierto. Muchos de ustedes hoy les está tocando pasar el desierto. Pero es allí, en ese lugar, donde el Señor nos va a formar. Todos se comenzaban a quejar. A lo último decían: estamos comiendo a toda hora maná, queremos carne. El Señor les dijo: ¿quieren carne? Les voy a mandar carne hasta que les salgan hasta por los oídos. Y comienza a mandar codornices. Y todos se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y es algo que no es del agrado de Dios, iglesia. La queja. Cuando tú te estás quejando a cada momento, eso le fastidia a Dios. Por eso es muy importante y necesario cuando el Señor nos lleva al desierto. Ellos se quedaron 40 años en el desierto. ¿Sabes por qué? Por la queja. Porque dudaron de Dios. El Señor en el día les ponía una nube, y esa nube era el mismo Espíritu Santo cubriéndolos del sol. En la noche, para evitar una hipotermia, les ponía la columna de fuego, que era el mismo Espíritu Santo en esa columna, trayéndoles calor para que no se fueran a enfermar del frío. Entonces en el día, para que no se fueran a insolarse, y en la noche, para que no fueran a sufrir de hipotermia. Ahora vemos ese paso. Hay una transición que el Señor nos pone a todos nosotros, y es importante que nosotros nos dejemos formar por el Señor. Y para que tú te dejes formar por el Señor, tú tienes que obedecer a Dios. Todo lo que el Señor te ponga a hacer, hazlo. Por eso yo les decía ahora: mire, uno como cristiano y no servir a Dios, eso es lo más maluco que hay. Eso es aburrido, iglesia. Cuando tú le sirves a Dios, mira, aquí hay un grupo de intercesión que vienen como a las 4:30 de la mañana. Se levanta uno activo. Uno dice: voy a servir, porque ese grupo de intercesión es por todos ustedes, por la iglesia. Y entonces uno está activo en las cosas de Dios. Y por eso mucha gente se queda dando vueltas en el desierto. El pueblo de Israel se demoró 40 años para salir de allí, porque a todos eran quejándose. Y muchos cristianos siempre se están quejando de lo que están viviendo. Ahora mi esposa les hablaba de gente que se mete en deudas. Ahora, si nosotros nos metemos en deudas que no podemos pagar, luego ¿por qué vamos a pelear contra Dios? Si él acaso le dijo a usted: endeúdese. O cuando tú le sirves de fiador a otro y te toca pagar a ti la deuda. El Señor en ningún momento nos ha dicho eso. Y hay un proverbio donde dice que no le sirvamos de fiador a nadie. Y yo creo que a más de uno de ustedes que está acá sentado le ha tocado pagar deudas de otros, porque sirvieron de fiadores. ¿Acaso Dios te mandó? ¿Acaso Dios nos manda a endeudarnos y meternos en deudas que no podemos pagar? Y después decimos: es que Dios me metió en este desierto. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en los desiertos, iglesia. Nosotros. Y ese donde nosotros nos metemos es diferente al desierto donde Dios nos lleva para edificarnos, para nosotros aprender de Él. Amén. Ahora, ¿sería que Dios se había equivocado? ¿O acaso el plan de Dios era sacarlos de Egipto para matarlos en el desierto? En ninguna manera. Él quería era la libertad para ellos, que ellos fueran libres y llegaran a la tierra prometida. O sea, él tenía una promesa para ellos. Y saben una cosa, iglesia,
Muchas veces nosotros estamos viviendo momentos difíciles y comenzamos a quejarnos y a dudar de Dios. ¿Y por qué no miramos para atrás y miramos todo lo que ha hecho Dios por todos nosotros? De todas las dificultades que nos ha sacado Dios, de todos los problemas donde nos ha sacado Dios. Yo miro mucho y aprendemos de que si Dios nos está bendiciendo, que tenemos que ser buenos mayordomos con lo que Él nos está entregando. No porque Él nos está bendiciendo a muchos de ustedes en abundancia, entonces voy a derrochar. Tenemos que ser buenos mayordomos con el Señor. Amén. Cuidar de lo que el Señor nos está dando. Porque yo fui una persona que yo derroché mucho, pero yo no conocía a Dios. Él no quería en ningún momento que ellos murieran en el desierto. Eso no fue un descuido, ni fue un accidente lo que a ellos les tocó vivir allá. Moisés les recordó a todos ellos, ella les dijo: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Mira lo que dice: para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Muchas veces el Señor tiene que quebrantar en nosotros el orgullo. Hay veces decimos: no, yo estoy bien con Dios, pero hay corazones altivos, hay corazones orgullosos, donde Dios le dice a uno: no quieres por las buenas, entonces te vamos a hacer por las malas. Y llega el Señor y nos lleva al desierto y nos quebranta todo lo que tiene que quebrantar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere en nosotros un vaso diferente. El Señor quiere en nosotros una persona diferente. El Señor quiere que tú seas alguien por el cual Jesús envió a Jesús a morir. Ese alguien el cual el Señor quiere que tú tengas una salvación. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. El desierto y la ausencia de recursos traerán a la luz lo que había en el corazón de Israel. ¿Sí? En el desierto todos nosotros comenzamos a sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Ahí es donde nos damos cuenta y decimos: sí, el Señor me está quebrantando. Estoy lleno de orgullo, estoy lleno de altivez, estoy metido en dificultades y problemas porque yo mismo me metí en ellos. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es reconocer los errores que cometemos. Tenemos que reconocer los problemas en los cuales nosotros nos metimos para poder enfrentar los problemas. Pero ¿saben a través de quién? A través del Espíritu Santo. Y vamos a ver algo acá sobre el Espíritu Santo. El Señor necesitaba sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor necesita sacarnos a nosotros, muchos que están en desierto, iglesia. Muchas personas, vuelvo y te digo, están en un círculo vicioso en lo mismo. Y eso es la falta del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Salimos, fuimos libres, pasamos al desierto. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de todos nosotros. El Espíritu Santo, cuando ellos están en el desierto, Él los estaba acompañando y los estaba guiando, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo también es así con nosotros. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen: no me gustan las manifestaciones del Espíritu. A mí sí me gustan, que Él haga lo que quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Espíritu Santo. A mí me han invitado a predicar iglesias y me dicen: pero no, pastor, pero procure para que no haya manifestaciones. Es que yo acaso le digo al Espíritu Santo, Él es el que lo hace. Entonces yo más bien digo: no, yo no voy a esos lugares. Entonces vemos todo el desarrollo de lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Nosotros estamos en un desarrollo en la parte espiritual, y es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Amén. ¿Para qué?
para que nosotros seamos probados. Jesús fue probado en el desierto. Mira, fue el mismo espíritu el que llevó a Jesús al desierto. Y el diablo comenzó a tentarlo. ¿Y con qué le respondía Jesús al diablo? Con la palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no memorizas versículos, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, ¿con qué vas a contrarrestar las artimañas del enemigo? Sigues en el mismo desierto. Amén. Y nosotros tenemos que salir de ahí. No nos podemos quedar ahí estancados en el desierto. Tenemos que salir de ahí y tener esa comunión con Dios, donde el Espíritu Santo nos llene de Él. Estar llenos de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos en ese tiempo del desierto o en el desarrollo, es el tiempo donde viene desánimo. No son etapas fáciles para la vida del cristiano, iglesia. Hay personas que no aguantan ese momento donde ya Dios está comenzando a desarrollar una vida espiritual en cada uno de nosotros. Hay gente que no aguanta y unos dicen: yo tiro la toalla. En estos días leía yo de que cada mes son 50, 100, 200 pastores que se desertan de las iglesias. Otros se están suicidando. Y yo dije: yo no voy a leer esto, no leo más, porque hay veces el enemigo se la va metiendo uno ahí. Usted tampoco va a poder, usted no va a poder, retírese o quítese la vida. Y comienza el enemigo a traer desánimo. Y sabes una cosa, ahorita yo les decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que poner tu mirada en Jesús y los ojos en Jesús. No sigas colocando la mirada en hombres, sino en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Tú te tienes que llenar del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, todas las cosas van a ser más fáciles de llevarlas. Dice en Hebreos 3, en el versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón. Nosotros, iglesia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice ahí en el versículo 7, dice: como en el día de la provocación, de la prueba, el desierto donde los padres de ustedes me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. O te quedas en el desierto o te sales del desierto. O te llenas del Espíritu Santo o te vas a quedar ahí metido y sumergido en los mismos problemas. Con el perdón de Alejandra, ella contó su testimonio acá. Y nos contó hace 8 días el testimonio en lo que sucedió en el encuentro. Cuando tú vas a un encuentro, tú no tienes que poner la mirada en nadie, sino poner la mirada en Jesús y decir: bueno, yo vengo acá porque tengo este problema, pero yo sé que hoy Dios me va a hacer libre de esto. Y había algo en ella, una opresión, y el Señor la hizo libre. Nos dijeron que si podíamos llevar unos niños, le dijimos: llévenlos. Había una niña que cada rato eran con ella para el hospital y nosotros orando. Un día me dijo mi esposa: eso parece que le estuvieran haciendo algo a esa niña. Le dijimos al papá: llévela. Y la niña en estos momentos está totalmente sana. Amén. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hay un poder del Espíritu Santo, pero hay una disposición de nuestro corazón de salir del desierto. Donde Alejandra diga: ¿sabe qué?
yo quiero seguir sumergida en esto, ahí se queda estancada. Pero hay una oportunidad de parte del Espíritu Santo de hacernos libres también de ahí. Y ella toma la decisión de ir y decir: yo vengo a ser libre de esto. Y el Señor trae libertad, porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que, y ustedes saben que ese pueblo de Israel se quedó ahí 40 años porque ellos mismos lo quisieron. Ahora, no podemos seguir sumergidos en los problemas, en las dificultades, en la opresión, en la depresión, en la angustia, sabiendo que tenemos un Dios poderoso que nos puede sacar de ahí. Solamente 2 o 3 lo creen. Dios lo hace, iglesia, y nos puede sacar de cualquier problema. Sabes, la gente hoy en día se enfoca en el problema. ¿Y sabes qué pasa ahí? El Espíritu Santo se contrista. Y habla la palabra de Dios y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te enfocas en el problema, estás contristando al Espíritu Santo, porque le estás dando más poder a un problema que al poder de Él. Al Espíritu Santo lo contristó el pueblo de Israel, porque ellos estaban más enfocados en lo que estaban viendo natural. Uy, estamos pasando fatiga, hambre, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando tú tienes problemas y dificultades y tú te enfocas y te llenas del Espíritu Santo, sabes que los problemas se van a tener que ir y salen huyendo. Con el perdón de Patricia, les voy a contar algo, iglesia. Muchas veces hay personas que están en un lecho de muerte y llega el desánimo y el miedo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, así como nos tocó con Juan, yo le decía a mi esposa: mi amor, ese man es un varón de Dios, porque le tocó enfrentar una enfermedad. Y uno iba a hablar con él y me decía: ¿sabe qué, pastor? Listo, si me toca irme, estoy firme con Dios y tengo fe en Jesús. Y a mí en estos momentos ya lo que me interesa es mi salvación. Pero si tú ves a otro, van a comenzar a alegar y a discutir: si tú eres mi sanador, ¿por qué no me sanas? Nosotros no tenemos por qué hacerle reclamos a Dios. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no tienes por qué cuestionar a Dios, porque Él es soberano. Y ahí en ese lecho es donde uno se da cuenta y uno dice: esta persona es una persona de Dios. Porque dicen: listo, el enemigo de pronto ahí, mira, Dios no te... Listo, de pronto Él no me quiere sanar, Él es soberano, es el momento de irme. Pero estoy con Jesús y sigo con mis ojos puestos en Jesús, sea cual sea la situación, iglesia. Pero el Espíritu Santo no lo puedes contristar dudando. No podemos dudar. Mira todo lo que ha hecho Dios, todos los milagros que ha hecho Dios en tu vida. Y ahí dice muy claro: no contristéis el Espíritu Santo. Tú pones más la mirada en los problemas que en el poder de Él. Y ahí es donde Dios nos prueba. Y Él dice: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? En Dios. Y más Tesa, la chiquita, dice, estaba en la casa y decía: yo no quiero un trabajo que me impida ir a la iglesia. Si Dios me va a proveer un trabajo, que sea un trabajo donde yo pueda estar ahí. Y es tan Tesa que el Señor le entregó el trabajo. ¿Sabes? Porque Dios conoce nuestro corazón. Porque aquí hay mucha gente y muchos jóvenes que vienen y me dicen: pastor, los sábados llegan: pastores, que necesito un empleo. Y sí, el Señor les dio el empleo, pero chao, Dios, ¿acaso el empleo te da la salvación? Y cuando Dios le provoque y le dé la gana, se lo quita y chao. Por eso te tenés que llenar del Espíritu Santo y no contristarlo a Él. El Señor siempre tiene que estar en un primer lugar, iglesia, en nuestro corazón. El Señor. Amén. A nosotros hace muchos años vino aquí un gringo y me dice: ¿en qué trabajan?
silencio para el Señor. Al rato me dice: tú no me estás entendiendo, pero enojado, la pregunta que te estoy haciendo, que en qué trabajan ustedes dos. Para el Señor. Y él se puso rojo. A mí el color rojo no me gusta. Y yo lo miré. Al rato me dice: mira, en Estados Unidos la mayoría de los pastores tenemos un empleo aparte. Yo trabajo con unos hijos. Tú y tu esposa, ¿en qué trabajan? Con Dios. Ahora, venga, yo le explico lo que usted me está preguntando. Nosotros no tenemos otro trabajo aparte. Antes Dios nos sacó del trabajo donde estábamos a vivir por fe. Ahora, vivir por fe no es fácil. No es fácil. Pero si tú crees en Él y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no vas a dudar. Yo le contaba anoche a los jóvenes que en la universidad nos cambiaron el horario y nos dijeron: pastor, a partir del lunes las clases son a las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. ¿Vio qué? Después me escribió una señora de Bogotá y me dijo: pastor, ¿ya vio los horarios? Sí. ¿Qué piensas? No, yo me retiro. ¿Cómo, pastor? Sí, yo me retiro. Y me pone el decano: pero ¿cómo así? Yo le dije: no, yo me retiro. Y mi esposa se retira. ¿Por qué? Porque nosotros muy a la madrugada estamos en la presencia de Dios, pastor. Y yo ese tiempo es innegociable. Yo no lo negocio por nadie. Me dice: pero es bueno que estudies. Ya estudiamos. Estamos haciendo esto porque queremos aprender más, pero ya hemos estudiado mucho. Pero este tiempo con Dios y con la llenura del Espíritu Santo, yo no lo voy a negociar, pastor. Ese tiempo es innegociable, iglesia. El tiempo para Dios es innegociable. Y es el desarrollo ahí donde nosotros tenemos que salir de ese desierto. Pero eso lo sales. Tú sales de ahí cuando tú crees y tienes fe en el Señor. Cuando tú no tienes fe ni le crees a Dios, estás contristando al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Lo estás contristando. ¿Sabes por qué? Porque Él va a decir: bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces te va a decir el Espíritu Santo: pero yo estoy habitando en esa persona y mantiene lleno de miedo y de temores. Cuando ustedes, los que no tienen carro, piden un Uber, ustedes se montan confiados. Ustedes no le van a decir al chofer: Señor, sí, cierto que no nos vamos a chocar. O cuando usted se monta a un avión, usted no llega donde el piloto y usted le dice: capitán, ¿será que de pronto nos vamos a estrellar? Usted ahí se sienta, abrocha su cinturón y espere, confiado en Dios. Y muchas veces cuando uno va, son unas turbulencias y uno le dice: Señor, coloca ángeles acá para que pongan quietecito esto. Y al amigo: quieto. Pero ¿saben algo? No nos podemos rendir a las circunstancias. Hay personas que se rinden a los problemas, a las circunstancias. Nosotros nos tenemos que rendir al Espíritu Santo de Dios. Ustedes no han visto que hay personas que se envuelven en sus problemas y se quedan ahí, y son con ese problema aquí abrazado, sin quererlo soltar. Abraza al Espíritu Santo de Dios. No importa tu circunstancia, no importa tu problema, tu dificultad, no lo abraces, deséchalo y abraza esa ternura, esa dulzura del Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Y dile: Espíritu Santo, yo no voy a temer. Perdóname porque he dudado, pero no voy a dudar más, porque tú estás dentro de mí. Porque yo te amo y tú me amas. Porque tú estás conmigo y yo estoy contigo.
Vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que el Señor sacó al pueblo de Israel para luego matarlos por allá? Él los hizo libres. El Señor nos hizo libres de una muerte eterna. Amén. Entonces el Espíritu Santo, iglesia, es la persona más hermosa que nosotros podamos tener. La más tierna, la más dulce, la más hermosa. El enemigo va a utilizar tiempos duros y difíciles para endurecer tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a decir: ¿y dónde está Dios? Así como los de el pueblo de Israel: ¿y dónde está Dios? Que nos trajo a esta tierra donde nunca había pasado nadie. Entonces se comienza a endurecer el corazón de las personas. El enemigo utiliza todos esos momentos difíciles para ponerte las cosas cada vez peores. Te lo pone más difícil todos los días. ¿A usted no les ha tocado, cuando usted quita la mirada de Dios, no les ha tocado que usted dice: uy, gracias a Dios ya salí de este problema? Cuando le sonó el celular con otro problema, y usted dice: uy, pero estaba saliendo de este y me llegó el otro problema. Y hay gente que dice: no aguanto más. Pero si estamos con el Espíritu Santo, sí aguantamos más. Y sabes, salimos de esta, pero llegó el otro. Está bien, estamos con Dios. El Señor a nosotros nos ha procesado, nos ha metido en el desierto. Cuando nos salimos a servirle tiempo por completo a Dios, nos tocó muy duro. Pero luego Dios, después del proceso, nos llevó al ministerio, y donde nos tiene ahora. Es difícil cuando nos toca vivir tiempos, porque hay veces entristecemos al Espíritu Santo. Y eso fue lo que hicieron todo ese pueblo de Israel: contristaron el Espíritu de Dios. Dice en Isaías 63:10: fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. El Espíritu Santo se molesta. Y sabes una cosa, ellos lo entristecieron a Él. Y dice ahí en Hebreos 3:8 que no debemos, a través de las dificultades, dejar de que nuestro corazón se endurezca. Y el corazón se puede endurecer. Iglesia, coloca tu mirada en el Espíritu Santo, no en la novena que salen por ahí. Oración al Espíritu Santo. Y la recortaban del periódico y la metían en la billetera. No es esa oración. Es comunión, intimidad, llenura del Espíritu. Y te vas a dar cuenta lo precioso y lo hermoso que es Él, que te va a comenzar a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y vas a ver de que, a pesar de las adversidades y las circunstancias, Él nunca se va a negar a estar contigo. Nosotros somos los que apagamos el Espíritu cuando lo contristamos a Él. Pero Él llega. Mire qué hizo Él en el desierto. Estuvo con toda esa gente todo ese tiempo ahí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ni la ropa se les acabó, ni los zapatos o las chanclas con que las andaban, porque el Espíritu Santo hasta en eso estaba ahí con ellos. Y Él llegaba, y lo que les decía ahora, con ese calor tan terrible, y se ponía la nube ahí. Los voy a guardar y los voy a cuidar y los voy a proteger. Amén. Tienes que honrar al Espíritu Santo. Cuando tú te entregas a tus problemas y a tus dificultades, no estás honrando al Espíritu Santo. Muchos se olvidan de las promesas que nos da Dios, que están acá escritas. Ellos, el pueblo de Israel, se olvidó de las promesas que le hizo Dios cuando iban a salir de allá. Se olvidaron. Tú no te olvides de las promesas que tiene Dios para ti. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar.
porque Él te ama de una manera incondicional. Amén. Así de que no pongas tu mirada en las circunstancias. Dale más poder e importancia al Espíritu Santo que a las circunstancias que tú estés viviendo hoy. ¿Qué va a decir el enemigo? No, yo con esta persona no puedo. Hey, demonios, vamos para otro lado. ¿Por qué no? Está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Está blindado. Ahí no podemos hacer nada. Pero tienes que orar y tener comunión con Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Cuando tú sientes el Espíritu Santo, es cuando tú te das cuenta de que estás en el camino correcto con Dios. Amén. Y es ese camino donde nosotros tenemos una intimidad y una amistad con el Espíritu Santo, de estar unido en todo momento con el Espíritu de Dios y haciendo la voluntad de Dios y dejar que Él dirija nuestros pasos. Ojo con las emociones y ojo con lo que en verdad es el Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que cuidar a través del discernimiento y de la intimidad con Dios y la lectura de la palabra, para que no nos vayamos a equivocar ni a cometer más errores. Todos en ese pueblo se quejaron. Vuelvo y te digo, la queja contrista al espíritu, y todos comenzaron a desconfiar de Dios, porque cuando tú no confías, entonces estás desconfiando de Dios. Confía en el Espíritu Santo. No podemos, mire, ¿cuántos de ustedes no han caído en esto? Señor, si tú me das este empleo, yo no voy a faltar a la iglesia. Si tú me das este empleo, yo voy a servir en la iglesia. No tenemos por qué probar a Dios. Él a usted le da un empleo sin ningún problema. Y lo más de eso es que se le hacen promesas a Dios y no se cumplen. El hombre del valle que vino a contar el testimonio que fue sano de un cáncer, eso fue en diciembre, y él apareció mucho después de diciembre. ¿Sabe qué me dijo? Martín, me quité un problema encima. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo le había dicho a Dios que si Él me sanaba, yo iba a su iglesia a contarle el testimonio. Y yo empecé a sanarme, hermano, porque ahí me sentía como que me empezaba el dolorcito. Y yo, no, yo me tocó ir para la iglesia. Nosotros no tenemos que probar a Dios, iglesia. Él es misericordioso y amoroso. Amén. Entonces vemos que el enemigo quiso poner a prueba a Jesús en el desierto. No podemos intimidar a Dios con amenazas. Si me sanas, haré esto o aquello. Lo que yo les decía ahora. Si me hace un trabajo, voy a hacer esto o aquello. Lo único que yo sé, iglesia, y estoy convencido es, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y mi Redentor vive. La fe y la confianza me dice que confío en que Dios me ayudará. Y es hora de que tú salgas del desierto y le digas al Señor, acá estoy, Señor. Y le digas, Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes. Deja que Dios te lleve hacia el destino que Él te quiere llevar. Él tiene un propósito con todos nosotros y tiene un destino con todos nosotros. Amor, amén. Amor. Mateo, no estoy enamorado de la señora. Entonces miren, déjate llenar del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero hoy, ¿cuántos de ustedes están viviendo desiertos? Vea, no se queden por allá. A nosotros nos ha tocado vivir desiertos.
Porque hay veces es necesario que el Señor nos lleve allá, porque nos ayuda a crecer, a madurar, pasar por tierras agrestes. Pero el Señor abre caminos donde no los hay. ¿Cuántos de ustedes necesitan hoy una oración y decir: ¿sabe qué, Martín? Yo necesito salir de este desierto. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay más gente ahí sentados. Y saben una cosa, iglesia, hoy nos tenemos que despojar de eso. Despojémonos. Si tú te quedas ahí, el Espíritu Santo se va a contristar y va a decir: no me creen. No creen que yo puedo hacerlos libres hoy de eso. Hay más. El Señor hoy te quiere llenar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a adorar a Jesús, al Espíritu Santo. Él está acá. Yo navegaré. Cierra tus ojitos y adoremos el Espíritu de Dios En el océano de tu espíritu.